Abuso sexual, enfermedad mental y acoso son algunos de los temas que se tocan en Bebé Reno, la nueva serie de Netflix, la cual está basada en hechos reales, escrita y actuada por Richard Gadd, quien es justamente el que da vida a esta historia, que definitivamente nos invita a pensar si detrás de todo acoso hay una persona que padece una enfermedad mental. ¿Cómo nos relacionamos nosotros desde nuestras propias heridas? ¿Cuál es el impacto que puede tener el abuso sexual en la vida de una persona? Los hombres, cuando son víctimas de alguna situación de violencia, pueden denunciar. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la gestión de todo esto? Esos son algunos de los temas que pone de manifiesto esta serie de una manera profunda, conmovedora y por supuesto también perturbadora, porque detrás de este tipo de historias suele haber un profundo impacto, mueve nuestra subjetividad y nos invita a pensar cuáles son los límites del comportamiento humano. ¿Te interesa? Quédate para que veas el episodio número 96 de Fuera de Consulta. Mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast. Vamos. Tal como lo anunciamos, el tema del día de hoy es Bebé Reno. Esta serie pone de manifiesto temas que son conmovedores, impactantes, incluso pudiéramos llegar a decir perturbadores, porque nos habla del acoso, de la enfermedad mental y del abuso sexual. Empecemos por la parte que tiene que ver con la enfermedad mental. Es claro que el personaje de Marta, que es esta persona que asiste al bar donde trabajaba Donnie, que es el otro personaje principal de la serie, en un estado de vulnerabilidad, de evidente afectación emocional, y conecta con Donnie, que bueno, trata de ser amable, trata de ser empático, pero pasa de largo un conjunto de señales que demostraban que ella no estaba bien, justamente porque él venía de una historia particular de la que luego vamos a hablar y que resulta pues en una combinación catastrófica. Es importante decir que aunque esta serie es autobiográfica, no nos interesamos en este momento por ver cuáles son las conexiones con la vida real del escritor, sino que más bien nosotros vamos a aproximarnos a qué nos enseñan estos personajes y cómo esto puede ser útil para la vida. Partamos de lo que fue este inicio del vínculo, donde aparece esta mujer, como ya lo decía, evidentemente afectada. Él establece un contacto, bueno, desde la amabilidad, pero rápidamente ella se muestra interesada en él. Al mostrarse interesada en él y, bueno, y hacerle sentir una persona atractiva, apuesta, interesante, entre otras tantas cosas, él pasa de largo un montón de señales de que en efecto habían cosas que no encajaban en su discurso, que había un comportamiento que era inusual, incluso pudiéramos llegar a decir excesivo, porque estaba capturado en la forma en que a él le gustaba verse en el reflejo de lo que Marta le presentaba. Marta a todas luces impresiona tener un cuadro al menos dentro de una estructura psicótica y que por supuesto le permite construir unos arreglos con la realidad muy frágiles. Y digo muy frágiles porque lo podemos ver en su discurso, son frases inconexas, bueno, pueden en algún momento parecer tener más sentido, pero en muchos casos no lo tienen, que además establece atribuciones de significado a expresiones que Donnie utiliza y le da una importancia superlativa y se ofende, se afecta, se conmueve por gestos, palabras que no necesariamente tendrían la intención de producir esto en el otro. Es importante ver cómo incluso frases como el de ir a poner las cortinas, una ligera insinuación desde el punto de vista sexual, es tomado con literalidad y por supuesto a partir de allí empiezan a darse un conjunto de enredos muy importantes de los cuales Donnie no puede zafar. Entonces, está en un primer plano el terreno de lo que supone
la propia condición de Marta, que además ya había sido una acosadora de otras personas a lo largo del tiempo, que entra en juego en una sociedad, que vale la pena decirlo, desatiende esto, ¿no? Y minimiza el impacto que pudiera tener para la vida. Y por otra parte, y aquí conectamos esa primera dimensión quizá de la enfermedad mental con la propia experiencia personal de Donnie, quien habría sido víctima de abuso sexual. No les voy a hacer un spoiler del contexto en el que esto se produce, pero sí el hecho de que él había sido víctima de violencia sexual. Esta experiencia de haber sido víctima de violencia sexual lo lleva a un estado de vulnerabilidad muy importante en el cual Marta, desde esta obsesión, desde este interés excesivo por él, le permite un alivio en medio de sus circunstancias. Por supuesto que nos vamos a detener un poco más en todos estos puntos, pero estoy de alguna manera sirviendo la mesa. Tenemos el otro registro, justamente que es el del acoso. Cómo se relacionan las autoridades, cómo se relaciona el entorno con los planteamientos que se dan en torno a esta situación. Cuando él va a denunciar, cómo no se le pone cuidado, el hecho de ser hombre hace que, bueno, que parezca imposible que una mujer pueda acosar, y la verdad es que sí puede pasar. Sabemos que en la práctica son muchos más los hombres que agreden sexualmente a mujeres, que acosan. Sí, esto es un hecho, lo podemos constatar en las estadísticas, pero cuidado, porque esto no quiere decir que en el sentido contrario, es decir, de mujeres hacia hombres, esto no se produzca. Y yo creo que hay que ser enfáticos, la violencia debe ser condenada, suceda donde suceda. No es que hay violencias mejores o peores que otras. De forma tal que vemos que ante el acoso la persona empieza a sentirse desesperada porque primero tiene miedo de que no le vayan a creer, segundo, bueno, la respuesta que encuentra muchas veces de las autoridades le desalienta a continuar en la búsqueda, no se toman medidas oportunas de protección y en el proceso que esto va sucediendo, personas pueden salir lastimadas. Entonces, esto también queda puesto de manifiesto en Bebé Reno. Ahora, cuando entramos en la interacción, nos damos cuenta que la enfermedad mental puede aparecer por distintas circunstancias, es decir, no podríamos nosotros atribuirle a Donnie la responsabilidad del cuadro que tenía Marta. Marta ya tenía esta condición previamente y probablemente mucho de esto se habrá jugado en su infancia, en sus vínculos, en otro proceso. Es decir, pero hoy no me voy a dedicar por entero a analizar la psicosis como estructura y las distintas cosas que se pueden decir al respecto, pero sí decir que esta es una estructura con la que ella ya venía, esta condición ya le acompañaba y se encuentra con alguien afectado, alguien que dentro de el ensimismamiento que se produce cuando se está vulnerable, cuando se ha sido víctima de algo, no logra realmente como conectar tanto con ella como con el reflejo que a través de ella veía de sí mismo. ¿Sí? Nos vamos a encontrar en la serie que él trata más adelante de entenderla, de entender sus motivaciones, es decir, pero eso es otra vuelta. En las primeras de cambio, él permite que todo esto suceda porque él se siente agradado, se siente atraído por la forma en que ella lo ve, más allá de que ella no le resulta atractiva en primera instancia. En el desarrollo de la serie nos encontramos con que es muy peligroso tratar de darle sentido a lo que no tiene sentido. ¿Y a qué me refiero con esto? Resulta que Donnie a lo largo del proceso y sobre todo cuando se da cuenta que ella no está bien al momento de tener una primera cita, que fue realmente el único encuentro consensuado que hubo allí, al tener este primer contacto él se da cuenta que algo no anda bien. Pero de inmediato él se sumerge en tratar de interpretar, de encontrar una respuesta, de entender por qué ella es así. Y en ese proceso se extravía y se entremezcla la historia de su propia vulnerabilidad. Es muy importante destacar acá, sobre todo en el caso de la psicosis,
que hay un nuevo arreglo que hace la persona que tiene esta estructura con la realidad y que no necesariamente va a responder al sentido que nosotros le daríamos en condiciones normales a lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Tratar de entender un delirio es una tarea imposible y en la cual te puedes extraviar porque si bien hay frases que pueden ser verosímiles, que pueden parecer tener sentido, en la práctica lo que está siendo dicho allí no tiene la misma forma de articulación, de conexión, de estructura que en el caso de una persona que tiene una estructura neurótica, que está, bueno, pues fuera de este terreno que uno pudiera considerar de mayor vulnerabilidad, de mayor riesgo. Sobre todo porque, y lo expreso en estos términos y no tanto en términos de la patología, porque bueno, es una estructura. Ciertamente que hay atisbos allí, si lo miráramos desde una perspectiva más fenomenológica, probablemente de una esquizofrenia paranoide, allí pueden haber otros, un trastorno delirante, en fin, hay elementos suficientes para pensar que estamos ante un cuadro donde hay enfermedad mental, donde hay una afectación significativa de las relaciones con el entorno, con el trabajo, con el sí mismo, que bueno, que evidentemente comprometen. No obstante, es bueno que ustedes sepan que hay distintas maneras de aproximarse a los fenómenos mentales. Una de ellas es por la vía de la estructura, como la entiende el psicoanálisis. Hay otras maneras que es la fenomenología, a partir de los trastornos y síntomas, en fin. Pero en cualquier caso, lo que nos presenta Marta se sale de ese espacio de la normalidad y se aproxima con una voracidad muy importante y que también quiere poseer a Donnie, que es llamado Bebé Reno, ¿no? A propósito de un peluche que ella tuvo en su infancia. A la vez, y aquí esto es algo que me parece muy interesante, si bien les decía que uno no puede cometer el error de tratar de darle sentido al delirio, tratar de darle sentido a cosas que no necesariamente tienen un sentido lógico en la lógica de quien interactúa con esto, ¿no? Es decir, hablar sobre la lógica en la psicosis es una discusión más para el terreno del psicoanálisis como tal, pero en cualquier caso, tratar de darle sentido al sinsentido es una apuesta de mucho riesgo. Sin embargo, a pesar de que en principio está conectado con la imagen, Donnie luego hace algo y es tratar de conectar desde la empatía, porque finalmente él no quería afectar a Marta, ni que ella estuviera mal, ni que se sintiera mal. Él quería que eventualmente ella dejara de acosarle, pero cuando en momentos ella toma distancia, también él se descoloca porque ella viene a jugar y a ocupar un lugar dentro de su vida. Ella viene a representar un elemento del cual él carecía, un elemento del que también buscaba y probablemente también lo pone en contacto con una cara mucho más autodestructiva de su propia personalidad. Esto, esto creo que marca un poco el tono de las interacciones que se van dando allí. Y quiero también hacer la salvedad porque no siempre, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, no siempre detrás de un acosador hay una persona que tiene un trastorno y que podemos decir, bueno, esta persona no estaba en sus cabales, no tenía juicio de realidad, esta persona no puede ser responsable por algo que no controla. Cuidado porque la perspectiva en este caso nos habla de una persona que claramente tiene una alteración de su salud mental, pero no siempre será así. Hay personas que lo pueden hacer con premeditación, con alevosía, conscientes del impacto que esto puede tener en la vida de otros y aún así hacerlo, lo cual sitúa a estos sujetos en el plano de la psicopatía. No obstante, entender que no toda, en ambos casos, la salud mental está comprometida de algún modo, con la diferencia de que en el terreno psicopático, que es el terreno de la perversión, que es un terreno donde la persona comprende el impacto de lo que va a hacer en la vida del otro y aún así lo hace, es distinto al de aquel que pierde el control porque no puede contenerse, porque no tiene los elementos suficientes, los asideros, de dónde echar mano para poder, bueno, lidiar con un mundo que realmente es complejo y por supuesto
estos arreglos parciales que hace con el mundo pueden afectar a otras personas, como es en el caso de Bebé Reno. Es decir, Marta realmente no tenía un deseo de dañar a Donnie, a pesar de que en momentos su distancia, su desprecio, pudiera afectarle y que ella reaccionara con muchísima hostilidad o muchísima violencia. Entonces, dejar en claro que una persona puede hacer esto sin que implique que no sea responsable. Definitivamente alguien que no puede entender los límites en la relación con el otro, alguien que no puede entender que otra persona necesita distancia, espacio y que no tienes derecho a invadir la privacidad de alguien más, es alguien que no está del lado de la salud mental de forma integral. Es una persona que evidentemente ha sido afectada por distintas circunstancias de su vida. Solamente que hay que diferenciar el grado de responsabilidad, ¿ok? El grado de responsabilidad es fundamental y para eso, bueno, es importante cuando se da un caso como este entender muy bien cuál es la salud mental, cuáles son las características, cuál es la personalidad de esta persona y bueno, y hay profesionales que se dedican a la psicología forense, que se dedican también a determinar en estos casos o ayudar a determinar a los tribunales, bueno, si la persona es imputable o no. Hablemos también de otro tema que no quiero que quede por debajo de la mesa y es el del abuso sexual. Vemos acá que se presenta el tema del abuso sexual entre hombres, lo cual es un tema menos abordado en cuanto al imaginario de las situaciones de abuso y sobre todo acá en el contexto de relaciones de poder, de relaciones laborales y cómo produce unos efectos realmente devastadores en la psique de un ser humano cuando eres víctima de violencia y aún reconociendo que esto no te gusta, que esto no te hace sentir bien, la seducción, por ejemplo, de una oportunidad, la seducción de espacios que te permitan ascender profesionalmente, la manipulación que hay detrás de todo esto, puede llevarte a permitir que esto suceda por más tiempo sin que eso sea igual a decir es que tú te lo buscaste, tú provocaste la situación y que eso invalide la responsabilidad del agresor. A ver, acá se ve claramente cómo es una forma mucho más compleja de abuso cuando la propia víctima pareciera acceder voluntariamente a circunstancias en las que se expone, no obstante, no así a querer ser abusada. O sea, son cosas diferentes. Y por supuesto que a medida que esta persona que es abusada empieza a darse cuenta de lo que está pasando, operan un conjunto de mecanismos en los cuales, bueno, se trata de negar un poco que esto ocurre, se trata de minimizar el impacto que puede tener en la vida, se trata de relativizar hasta que llega un momento que, bueno, que la realidad se hace insoportable y es el punto en el que la persona trata de buscar ayuda. Sin embargo, es también llamativo que en la vida de Donnie, él mismo lo plantea, eh, fue mucho más fácil ponerle una denuncia a Marta con quien se sentía incómodo pero menos afectado que lo que le implicó la relación con el tema del abuso sexual, donde de hecho no denuncia esta agresión, aunque sí se ve muy afectado. Más adelante él va a hacer ciertos arreglos con esta realidad que creo que parte también de la riqueza de la serie es que no te presenta como una historia redondita desde el punto de vista de lo ideal, sino que te presenta una situación desde el terreno de la realidad. Por otra parte, creo que es muy importante dentro de lo que significa haber vivido esta experiencia, cómo responde el entorno ante ello, ¿no? Es decir, si tú ante alzar la voz, denunciar, plantear que estás viviendo una situación o has vivido una situación como esta, te encuentras un entorno contenedor que te apoya y te acompaña, tú puedes hacer una mejor recuperación de tu vida. Sin embargo, en el punto en el que te puedes ver solo, desasistido, evidentemente que el panorama es más complejo. ¿Qué quiero decir? No es que no se pueda hacer, pero es un trayecto mucho más cuesta arriba. Por supuesto que aquí hay un gran ausente, es decir, en ningún momento vemos acompañamiento psicológico,
tanto para Marta, que actúa como agresora, como para Donnie por haber vivido los efectos de esta violencia sexual y de estas situaciones de acoso, sin contar, bueno, lo que significa la violencia institucional, o sea, cuánto cuesta a los organismos de seguridad en cualquier lugar del mundo creer que un hombre ha podido ser víctima, lo cual lo lleva a ser ridiculizado, estigmatizado y teniendo que vivir y padecer formas de violencia que ningún ser humano debería tolerar. Entonces, creo que también tenemos que cuestionarnos esto, es decir, el abuso, el acoso pueden suceder en cualquier contexto y deben ser combatidos y problematizados. Por supuesto que en las relaciones de género hay fuerzas asimétricas de poder, hay otros factores que son agravantes. Bueno, eso está allí. Es decir, y no pretendo para nada desconocerlo, pero sí quiero reconocer que muchos hombres han vivido situaciones de violencia de las que no se atreven a hablar por miedo, por estigma, por el qué dirán y sobre todo también por la humillación de la que pueden ser parte al momento de formular este tipo de denuncias. Bebé Reno es una serie que nos adentra en un mundo complejo y perturbador, porque la relación que él establece con su agresora no es una relación únicamente de rechazo. Hay partes de él que llegan a conectar con ella, de forma que uno le parecería poco ortodoxo, pero es que nuestra mente funciona en un terreno que es más cercano a los grises que al blanco y el negro, por lo que esta serie nos introduce en el mundo de cómo los traumas afectan nuestras tomas de decisiones, cómo alteran nuestra percepción de la realidad, nuestra forma de conectar, nuestra forma de vincular. Creo que es muy importante destacar, decir y reconocer que si tú estás viviendo una situación de acoso, te ves asediada por una persona o asediado por alguien, es importantísimo buscar ayuda. Es muy difícil poder salir de un evento como este solo y justamente mientras estás solo eres mucho más vulnerable. Creo que necesitamos de redes de apoyo y por lo general cuando vivimos situaciones traumáticas lo que tendemos a hacer es aislarnos. Creo que hay una invitación clara a que busquemos ayuda cuando estamos atravesando por momentos difíciles. Creo que esta serie nos invita a no especular sobre la salud mental porque podemos pagar un precio muy alto. Creo que también nos invita a reflexionar hasta dónde estamos dispuestos a llegar por probar un poco de reconocimiento, de fama, qué tan vulnerables somos justamente a la mirada del otro, a la necesidad que tenemos de reconocimiento que nos puede llevar a aceptar formas de vínculo profundamente disfuncionales. Les recomiendo plenamente que vean Bebé Reno, que puedan encontrarse con una realidad dura, pero que a la vez nos invita a mirarnos. Por eso hago esta recomendación desde fuera de consulta. Creo que vale la pena pensarlo. Y si ustedes tienen otras inquietudes sobre la serie, otros puntos de vista, no dejen de comentarlo en mis redes sociales, @belsaraiba, @fuera de consulta, a través del canal de YouTube, por supuesto, de Fuera de Consulta, y en todas las plataformas. Esto es parte de lo que se trata este espacio y sobre todo agradecerles, bueno, estar tan atentos, la constancia. Había hecho una pausa en la grabación de los episodios porque recientemente, hace un mes, falleció mi padre y bueno, por supuesto estaba en ese proceso de lidiar, ¿no?, con muchas de las consecuencias. A medida que lo vaya elaborando, probablemente compartiré con ustedes algunas de esas reflexiones que aún están muy frescas, pero que sin duda quiero poner al servicio de este podcast. Y bueno, y espero que podamos retomar más frecuentemente estos encuentros que sé que son tan útiles para ustedes como para mí. Nos vemos en una próxima oportunidad.